Muy buenas tardes, mi nombre es Mileida Aguilar Durán, soy de la carrera Administración de Empresas, soy de la ficha 56886. El día de hoy voy a hablarles sobre las tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Una tabla de contingencia es una herramienta utilizada en la rama de la estadística. Esta herramienta también se conoce como tabla cruzada o como tabla de dos vías. Su objetivo principal es representar un resumen de la relación entre diferentes variables categóricas. También se dice que se integran por filas o renglones y columnas, las cuales pueden ser celdas, casillas, en donde se registran la frecuencia absoluta o relativa de cada una de las categorías. ¿Para qué se usan las tablas de contingencia? Las tablas de contingencia se pueden utilizar para comunicar, informar, dar instrumentos de análisis de datos y para retener en la memoria una gran cantidad de información de diferentes motivos. También se utiliza para formar su lectura en una hipótesis. Por lo tanto, es recomendable que se aparezca siempre en un reporte bajo un mismo formato o modelo de tabla. Es decir, que siempre la lectura tiene que estar como variable independiente y en los renglones como variable dependiente. ¿Cómo se construye una tabla de contingencia? Se construye primero investigando y se recuerden todos los datos numéricos sobre el tema en cuestión. Segundo, se coloca en la fila las modalidades de una variable y en las columnas de la segunda variable. Como tercero, en cada celda se coloca un total de casos que se cumplen en las categorías donde se cruzan y se calculan los porcentajes por columna dividiendo el número de casos de cada casilla con el total de casos de cada columna. Como podemos ver, una tabla de contingencia es muy simple y muy fácil de hacer. Primero tienes que realizar una investigación, recoger los datos numéricos sobre el tema en cuestión y después solamente tienes que ordenar los datos según su naturaleza. Podemos ver aquí un ejemplo de la tabla de contingencia. Este ejemplo es que un equipo de fútbol ganó 19 partidos de los 25 que disputó en casa. Además jugó un total de 50 partidos. Aquí nos hacemos una serie de preguntas donde pueden ser ¿cuál es la probabilidad marginal de que el equipo pierda? ¿Cuál es la probabilidad conjunta de jugar de visitante y ganar? Y por último, ¿cuál es la probabilidad condicional de ganar si se juega en lo local? La tabla de contingencia que estamos realizando en este ejemplo es una tabla de 2 por 2, ya que tiene dos filas y dos columnas. Y para calcular estas probabilidades, primero, como decíamos, se debe dividir el número de casos favorables y el número de casos total. Por lo tanto, en la primera pregunta, al calcular la probabilidad marginal de derrotas, sabemos que debe dividir el número de derrotas observadas, o sea, 20, entre el número total de partidos, que nos da un porcentaje de 0,4. En segundo lugar, podemos hallar la probabilidad conjunta de que suceda el mismo tiempo jugar de visitante y ganar. ¿Cómo se debe hacer aquí? Se debe dividir el número de victorias sucedidas, que es 11, entre el número total de casos, que es 50, y nos da un 0,22. Por último, para determinar la probabilidad condicional del equipo gane cuando juega de local, se tiene que calcular el cociente entre el número de victorias, que es 19, y el total de partidos jugados, que fueron 25, y nos da un 0,76. Como podemos ver en este ejemplo, no siempre se hace de la misma manera. Denominador, la fórmula, el número total de casos varía según el tipo de probabilidad. Muchas gracias por su atención.